Hola mundo, vamos con la pregunta número 33 del modelo PSU de Matemáticas 2019. Estoy arreglando el lápiz que está excesivamente grande. Ahí está, bonito. Ahí quedó bien. Ya. La pregunta es una función cuadrática donde hay que saber calcularle una cosa en específico, porque a las funciones cuadráticas les podemos calcular muchas cosas. El vértice, el eje de simetría, los intervalos donde crece y los intervalos donde decrece. Pero en este video nos vamos a centrar en cómo calcular lo que llamamos el discriminante, que se representa por este triangulito y se calcula cuando nosotros tenemos una función, de tal cual como está en el enunciado, de la forma ax cuadrado más bx más c, se calcula como el coeficiente que acompaña al x al cuadrado menos 4 veces el coeficiente que acompaña al x cuadrado multiplicado por el término libre, es decir, menos 4ac. ¿Y qué información nos entrega el discriminante? Es una información muy potente porque nos permite saber cuántas soluciones va a tener nuestra función cuadrática, nuestra parábola. ¿Y a qué nosotros llamamos soluciones? Las soluciones representan cuántos cortes en el eje X, va a tener nuestra parábola. Es decir, si nosotros tenemos dos soluciones, la parábola va a ser de esta forma, o de esta forma, o de cualquier forma de parábola, obviamente, pero que corta el eje X en dos puntitos. En este caso esta va a cortar ahí y ahí, y en este caso esta va a cortar aquí y aquí. Esto se va a dar, estos casos en que tiene dos cortes en el eje X, se va a dar cuando el discriminante, cuando el cálculo, después de calcular todo esto, saquemos que el discriminante es mayor a 0, es decir, es un discriminante positivo. Ahora, si queremos que la parábola tenga una sola solución, es decir, la parábola corte solamente en un puntito en el eje X, o sea, una cosa así o así, vamos a necesitar que el discriminante sea exactamente igual a 0. Entonces, si el discriminante es exactamente igual a 0, la parábola corta solo va a tener una solución, es decir, va a tener un solo corte en el eje X. Y el último caso que nos queda es cuando la parábola no pasa por el eje X, es decir, puede ser una cosa así o una cosa así. Es decir, nunca va a hacer este cambio, este paso de un lado para otro. Nunca va a tener estos cortecitos. Siempre va a estar o en los lados de arriba o en los lados de abajo. Y este caso de parábola va a pasar cuando el discriminante, obviamente si ya tenemos que uno sea positivo, el otro sea igual a 0, falta el otro caso que es cuando el discriminante sea negativo. Entonces, sabiendo estas tres cosas, nosotros podemos analizar cuántos cortes va a tener la parábola en nuestro eje. Y esa información es crucial para el ejercicio porque aquí nos están entregando la clave de que dice que la gráfica de f, o sea, la parábola que representa esta función, no intersecta el eje x. Es decir, si no intersecta el eje x, podemos decir inmediatamente que se cumple este caso, en que el discriminante es menor a 0. Y si ya sabemos que el discriminante es menor a 0, basta con plantear nomás la desigualdad y vamos a ganar. ¿Y cómo planteamos esto? Tomamos el caso en que el discriminante es menor a 0. Primero calculamos el discriminante. Esta es la misma función escrita aquí arriba, así que podemos tomar esta misma. Y su discriminante va a ser exactamente lo que teníamos acá, donde tomamos el coeficiente que acompaña el x al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente que acompaña el x cuadrado, multiplicado por el c. Es decir, este es el discriminante, escrito de una forma genérica porque está con letras nomás, y sabemos que es menor a 0. La alternativa es súper directa, nos ponen inmediatamente que esa es la alternativa correcta, o sea, no tenemos que trabajar para nada de la expresión. También hubiera sido válido en que hubiera existido la alternativa que nos diga que b cuadrado sea menor a 4ac. Y esto también se cumple si pasamos sumando este término hacia la derecha. Si pasamos sumando, vamos a tener que siempre el coeficiente b cuadrado va a ser menor a 4ac. Y perfectamente esa también pudo haber sido una alternativa. Que habría sido lo mismo que esto, solamente trabajándola un poquito más que antes. Cualquiera de las dos servía como respuesta correcta. Pero como la alternativa está así, tal cual, la vamos a dejar así, tal cual. Ojo que estos coeficientes, no necesariamente tienen que existir estos coeficientes. Puede ser, por ejemplo, una función escrita de la forma ax cuadrado más bx. Si hay una función escrita de esta forma, significa que el coeficiente c
es igual a 0. Y calculamos, y el discriminante va a ser solamente, si c es igual a 0, significa que todo eso va a ser 0, y el discriminante va a ser solamente b cuadrado. Ahora, si fuera una función escrita de la forma ax cuadrado más c, es decir, con el b igual a 0, el discriminante no va a tener este término y va a ser solamente 4ac. Es decir, no necesario, esta es como la forma más genérica que podemos escribir la función cuadrática, pero eso no impide que este término no exista o este término no exista. Ahora, lo que sí tiene que existir sí o sí es este término ax cuadrado. Porque si no existiera este término ax cuadrado, o sea, este término cuadrático, y existiera solamente el bx más c, significa que ya no estaríamos en una función cuadrática y estaríamos solamente en una recta, porque esa es la forma de la recta. Por eso el enunciado especifica que el a tiene que ser distinto de 0. Es el único de estos coeficientes que no puede ser 0, si no ya no estaríamos con parábolas. Es un dato freak que tienen que considerar y saber también para en general, para entender bien esta materia de función cuadrática. Eso con lo del discriminante, espero que le haya quedado claro que se relaciona con la cantidad de soluciones y cómo calcularlo. Y cuando nos entregan esta información de que si toca o no toca el eje X, ya podemos saber que se tiene que trabajar con el discriminante. ¿Ya? Ahí nos entregan una información que nos permite aferrarnos a esta y con eso es llegar y lanzarse en el ejercicio sabiendo la fórmula. Síganme en mis redes sociales que voy a dejar en la descripción del video y cualquier duda lo dejan en los comentarios. Estaré súper atento. Nos vemos. Chau, chau.